Vamos a dejar la intimidad y vamos a ir a la palabra. Mire, capítulo 22 de Lucas, versículo 27, vamos a leer en el nombre del Señor. Capítulo 22 de Lucas, versículo 27. Y dice la Escritura, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, preguntándole el Señor a los discípulos, hablando con ellos, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y mire qué interesante lo que sigue diciendo el Señor. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aleluya. Mire, realmente se conmueve mi corazón, se conmovía mi corazón y se sigue conmoviendo cuando descubrimos el amor del Señor, cuando descubrimos lo maravilloso de cuánto el Señor nos ama, de cuánto el Señor está interesado en nosotros, de cuánto nos valora. Mirá, yo no sé si alguien te ha valorado, ¿no? Si en esta vida te sentís valorada o valorado como quisieras, a veces aún por nuestros seres queridos, por nuestros seres amados, y no porque tal vez, porque lamentablemente cada uno vamos creciendo, no hay ninguno que estemos totalmente maduros, totalmente crecidos. Sí tenemos el deseo de crecer, sí tenemos el deseo de poder ser cada día mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene ese deseo en su corazón? Por supuesto que sí. Y queremos aprender a amar como somos amados por el Señor. No que la medida, a veces el mundo tiene eso de que siempre estamos queriendo ser en la medida que recibimos de los demás, ¿verdad? Depende de cómo me trate mi amigo, mi líder, mi pastor, mi esposo, mi esposa. Entonces a veces tendemos a decir, bueno, si él me hace esto, yo le hago lo mismo, o si él no me hace esto, yo no le hago tampoco. Es como que siempre estamos poniendo la medida de nuestras acciones, la medida de nuestro amor, la medida de lo que entregamos de acuerdo a lo que recibimos de los demás. ¿Pasa o no pasa esto? Es cierto que muchas veces nos pasa, ¿no? Siempre, ¿no? Si él me da, yo le doy. Si él no me da, yo no le doy. O más o menos, o por ahí andamos. Pero qué tremendo que esto, diga conmigo, esto era antes. Esto era antes. Ahora ya no. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos ama sin medida. Y ahora hemos entendido de que ya nuestra actitud hacia los demás, nuestra forma de conducirnos, de comportarnos hacia los demás, familiares, amigos, vecinos, ese patrón que tenés en el trabajo, ese compañero que tenés en tu estudio, ese vecino que tenés al lado, ¿no? O ese familiar, ya no nos comportamos de acuerdo a lo que los demás hacen con nosotros o nos tratan a nosotros, sino que ahora hemos comprendido de que hay alguien que nos ha dado, nos ha manifestado un amor sin medida, un amor sin límites, y que de acuerdo a esa medida, de acuerdo a ese amor que hemos recibido, es que nosotros podemos brindarnos, darnos, ofrecernos a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Señor nos ha dado tanto, nos ha dado un amor tan grande y busca nutrirnos, no solamente que nos da, lo que el Señor hace es algo maravilloso, porque no solamente que nos brinda, no solamente que nos da, que nos ofrece su amor,
nos ha ofrecido, lo hemos comprobado de la manera más sublime en la cruz del Calvario, habiendo entregado su vida por nosotros, sino que también día tras día. ¿Cuántos sienten la mano del Señor sobre su vida? ¿Cuántos ven el amor de Dios a cada instante de su vida? Desde que se levantan, cuando pueden abrir sus ojos, ver un paisaje hermoso, tal vez en unas vacaciones, tal vez se levantan y ven a sus hijos. ¿Cuántas mamás, cuántos papás se levantan y pueden ver a sus hijos? Lo maravilloso de compartir el amor de Dios, esa obra tan maravillosa que Dios nos ha dado, de poder disfrutar a estos seres queridos a los cuales podemos amar, brindarles todo nuestro cariño, nuestro afecto, verlos crecer, ayudarlos. Maravilloso. ¿Cuántos disfrutamos de las cosas que tenemos? Sean pocas, sean muchas. Pero vemos cómo Dios día tras día nos sigue brindando de su amor. A pesar de las limitaciones que podamos tener, a pesar de los problemas que puedan venir, a pesar de las dificultades que se puedan presentar, vemos el amor de Dios a cada instante, a cada momento de nuestra vida, y también Dios, en su amor, como parte de su amor, está obrando en nosotros para que nosotros seamos llenos de su amor. ¿Escuchó bien? El amor no es algo que uno humanamente en nuestra naturaleza podamos decir: yo tengo amor, doy. No, nuestro amor es tan mezquino, nuestro amor natural es tan limitado, nuestro amor es tan frágil, ¿no? Hoy estamos con unas ganas de amar bárbara, mañana se nos fue, ¿no? Una actitud, un gesto y se nos fueron todas las ganas de amar, no queremos amar más, ¿verdad? Ese es el amor natural, ese es nuestro amor, un amor inestable completamente, pero el amor que Dios nos quiere dar, el amor que viene por medio de la comunión con el Espíritu Santo, es un amor que, como ya en algún momento vamos a estar hablando, ¿no? Como lo describe 1 Corintios 13, como lo describe Eclesiastés, realmente es un amor permanente, un amor que todo lo puede, un amor que supera todas las cosas. Ese es el amor que Dios nos quiere dar. ¡Wow! Tremendo, tremendo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y volviendo al pasaje que leíamos, entonces el Señor, porque a veces en el amor nosotros siempre queremos tener, ¿no? Pululaban estos pensamientos en las mentes de los discípulos. A veces se nos cruzan, el enemigo quiere contaminar un poquitito en nuestra mente algún tipo de intenciones, algún tipo de sentimientos. Entonces siempre está como que a ver quién es el mayor, quién es el más grande. ¿Quién se merece estar? ¿Quién se merece que le sirvan y quién tiene que servir? ¿No? Empiezan estas cuestiones, ¿no? Porque yo merezco, porque yo hice o porque yo tengo que hacer, entonces como yo soy o como yo... Empezamos con ese tipo de cuestiones. Entonces el Señor realmente quería enseñarle a los discípulos el verdadero valor de las cosas y lo distorsionado que podemos nosotros llegar a conducirnos si no entendemos bien la importancia y lo verdadero de cada situación y de cada lugar, que seguramente nos va a tocar alternar, ocupar distintos lugares, ¿sí? Y mire qué lindo lo que el Señor le enseñaba a los discípulos. ¿Quién es el mayor? ¿Cuál es el mayor? Decía el Señor. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Les pregunta, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor, el más importante? ¿No? ¿Quién es el que realmente es la persona más importante? ¿La que se sienta a la mesa o la que sirve? Y les preguntaba también, ¿no? Para que nosotros pensemos como nos pregunta a nosotros. ¿No es el que se sienta a la mesa? Generalmente, claro, el que se sienta a la mesa, hablando en términos de jerarquía, ¿no? Hablando en términos de posiciones, generalmente, bueno, el que se sienta a la mesa es aquel que es la persona importante, y los que sirven son aquellos que son, podríamos decirlo, de una menor importancia o de una menor jerarquía, ¿no? Generalmente uno puede llegar a considerar en ese orden, en el orden de lo natural,
estas cosas. Eso es lo que generalmente vemos, eso es lo que generalmente percibimos o nos toca creer. A veces pensamos que es de esa manera. Es decir, el Señor estaba planteándole a los discípulos cómo están las cosas a nivel natural, cómo se perciben las cosas de una manera natural. Y bueno, las percibimos que el que se sienta a la mesa es el más importante y los que servimos, bueno, estamos ahí, ¿no? Como percibimos que estamos un poquito más abajo, que no somos tan importantes, ¿no? Y por ahí se nos puede llegar a afectar un poco la autoestima, por ahí el que está sentado a la mesa cree que puede llegar a confundirse, pensar que es un poquito más, y el que sirve por ahí siente de que no está siendo tan tenido en cuenta y puede llegar a pensar que es un poquito menos. Eso en términos naturales, eso en términos terrenales. Pero qué lindo que nosotros hemos sido insertados en el reino espiritual, en el reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Esto es para los que queremos aprender a vivir en el reino del Señor. ¿Cuántos quieren aprender a vivir con reino? En el reino del Señor, con Jesús. Aleluya. Entonces el Señor nos abre un poquito los ojos y nos ayuda a entender realmente las cosas como son. Y mire lo que el Señor les dice. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ay, ay, ay. Y acá es donde tenemos que parar nuestras antenas, ¿no? Empezar a abrir bien grande nuestros ojos y nuestros oídos. ¡Wow! El Señor les dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ahora, una pregunta, ¿no? Reflexionemos un poco. Si el Señor está y vino entre nosotros durante su tiempo terrenal, que el Señor estuvo aquí en la tierra, manifestando el reino de Dios, edificando, preparando los líderes que iban a llevar adelante la iglesia, mostrándonos el camino al Padre. Si Él estuvo entre nosotros como nuestro servidor, pregunto, medito, ¿era menor por eso? ¿Dejaba de tener importancia el Señor? ¿Éramos más grandes los que recibíamos de Él sentados a la mesa esperando recibir de Él? ¿O el Señor, por servir, seguía siendo, aún sirviendo, seguía teniendo la misma gloria, la misma importancia, el mismo reconocimiento? ¿Qué piensa usted? Yo digo, no, Señor, ni por más me sirvas y me recontrasirvas y yo esté sentado a la mesa y vos vengas a servirme, no importa, acá el servicio a quien sirve es lo de menos. Acá vos seguís siendo el más importante, no perdiste una pizca de autoridad, no perdiste ni un poquito de tu condición, no perdiste un poquito de tu calidad, no perdiste un poquito de tu esencia, seguís siendo el mismo, seguís siendo la persona más importante. Y esto realmente nos ayuda a pensar que qué importante que es no desestimar la posición en que nos encontremos. Va a haber momentos en donde nos va a tocar sentarnos a la mesa y recibir, y uno, así como los discípulos, ¿no?, tiene que tener la suficiente humildad, no una falsa humildad, porque la humildad no pasa por si servís o por si estás sentado a la mesa. La humildad pasa por una actitud interna. A ver, pongámoslos en este ejemplo. Un ejemplo también muy claro es cuando Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos, ¿verdad? Antes de
tomar la cena, de compartir la última cena con ellos, sabiendo de que eran los últimos momentos, ya el Señor iba a ser crucificado en poco tiempo, en pocas horas, ya lo venían a buscar y el Señor se tomó el trabajo de lavar los pies a sus discípulos para darles a entender la importancia de la humildad en el servicio y de reconocer a los demás de que nosotros no nos tenía que hacer un clic en la cabeza el tema de si somos más grandes, de si tenemos más importancia, de si sabemos más, de si el Señor nos ha dado algún que otro don. No pasa por eso, sino de que siempre debemos aprender a bendecir a los demás, a servir a los demás. Cuando le toca el momento a Pedro, usted recuerda que Pedro que dice, Señor, ¿no? Vos no me vas a lavar, al contrario, Señor, ¿cómo me vas a lavar vos los pies? ¿No? Yo no voy a permitir que vos me laves los pies porque vos sos el Señor, ¿verdad? Es decir, a Pedro, ¿qué le tocaba en ese momento? ¿Le tocaba servir o le tocaba sentarse a la mesa? A Pedro le tocaba en ese momento sentarse a la mesa y el Señor le dice, mirá, no te estoy preguntando, te toca a vos sentarte a la mesa. Entonces, yo sé que vos reconocés que yo soy el Señor, pero en este momento te toca sentarte a la mesa, sentate a la mesa. O sea, todo esto, en resumidas cuentas, el Señor le dice, mira Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte en mi reino. Ah, palalapa. Bueno, ahí reaccionó inmediatamente Pedro y ya se va al otro extremo, ¿no? ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cuántos se identifican con Pedro, no? ¿Verdad? A veces nos identificamos, no, Señor, bueno, entonces si no voy a tener parte en tu reino, lávame los pies, lávame las manos, lávame la espalda, rascame la espalda, la cabeza, ¿no? Poneme, no sé, head and shoulder, así como Cristiano Ronaldo, quiero que nada, lávame todo, Señor, no sé, lo que vos quieras, ya nos vamos al otro extremo. Y el Señor le dice, no, Pedro, a ver, ya están limpios por la palabra, ¿no? Ahora lo único que falta es que te lave los pies, así que quédate tranquilo. Es decir, la humildad pasa por aprender a entender el momento que debemos ocupar en cada situación. Va a haber momentos en donde te va a tocar sentarte a la mesa y recibir, y con humildad recibimos de parte del Señor, sabiendo y conociendo su grandeza, su amor, y sintiendo esa sensación de, wow, Señor, vos me estás sirviendo a mí. Vos querés servirme a mí. Déjame decirte, amado hermano, que el Señor se complace. El Señor se deleita en servirnos, en amarnos. Yo no sé cuántos hay que puedan haber tenido esta experiencia, de esta sensibilidad, de poder entender, de poder discernir cuando el Señor te está sirviendo. Hay momentos en los que atravesamos circunstancias tan hermosas, ¿no? Y sentimos que el Señor nos está sirviendo. ¿Por qué? Porque realmente no merecemos nada, hermano. No merecemos nada. Cuando nos examinamos y vemos nuestros errores, vemos nuestras falencias, vemos nuestras limitaciones, vemos a veces hasta lo malo que somos, ¿no? Que todavía hay tantas cosas que tenemos que cambiar, y sin embargo hay momentos en donde nos sentimos gratificados por el Señor, que el Señor nos hace un milagro, nos bendice, nos hace un mimo, decimos, wow, Señor, vos me estás sirviendo a mí, que no merezco, que yo te tendría que servir a vos, sin embargo vos te complacés en servirme. Qué alegría, qué bueno que usted lo pueda discernir, qué bueno que usted pueda tener esa sensibilidad y esa gratitud en su corazón. Pero también hay momentos en donde nos va a tocar servir, nos va a tocar servir. Mire, dice la Escritura, y este concepto también es importante. Acá no es más importante el que sirve o el que es servido. Acá es importante que nosotros podamos estar en el lugar y sintiendo lo que tenemos que sentir en el lugar que nos toca sentir y servirlo. Si Cristo está como vos, en tu vida sirviendo o siendo servido, lo más importante es que vos sientas y sepas que tu dignidad
no la determina la tarea que estés llevando adelante. No somos dignos ni de servir, ni somos dignos de ser servidos. En realidad no somos dignos de nada, porque la dignidad nos la da Cristo. Cristo, aún siendo servido o sirviendo, seguía siendo Cristo. Y no importaba la posición que ocupe, Él, su dignidad dependía de lo que Él es, de lo que Él era, de lo que Él es. Y no era menor ocupando el lugar que ocupaba en el momento que le tocaba. De la misma manera cada uno de nosotros, hermanos. Tu dignidad no cambia si en algún momento tenés que servir, si te toca servir. Tu dignidad no cambia si en algún momento te toca recibir y te toca sentarte a la mesa. Aleluya. El Señor es el que nos hace dignos y nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra valorización depende de que Cristo esté en nuestro corazón. Depende de que el Señor esté con cada uno de nosotros, y eso es lo que te da valor, hermano. Eso es lo que te hace valioso, la presencia de Dios en tu vida, el gozo del Señor, el amor del Señor. Y mire qué importante, ¿no? Es decir, es tan valioso dejarnos servir por el Señor como es tan valioso aprender a servir. Y el Señor les mostraba que en este tiempo el Señor, mientras que estamos aquí en la tierra, nos toca servir. Mientras que el Señor vino a la tierra, nos toca servir. Aleluya. Y hay algo más. Y hay algo más. Dice el Señor, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Fíjese usted la relación que el Señor hace entre un tema y otro. Parece que el Señor acá cambia el tema. Estábamos hablando del servicio, de la dignidad, de quién es el más grande, si el que sirve, si el que no sirve. Y el Señor ahora les dice, pero, este pero está relacionando una cosa con otra, pero ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. Y yo decía, Señor, pero ¿qué tiene que ver un tema con el otro? Estamos hablando del que sirve, estamos hablando del que trabaja, estamos hablando del que se sienta a la mesa, de quién es el más importante, y vos de repente decís, pero ustedes han estado conmigo en mis pruebas. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está relacionando el servicio con las pruebas, con las dificultades. Y el Señor está relacionando que es algo tan importante la permanencia en las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Mire, hay muchos que empezamos a servir al Señor y lo primero que pasa que es, empezamos a tener lucha. Con la familia, con los chicos, con la economía, ¿no? Empieza a pasar algo. Vamos a enfocarlo de dos maneras distintas. Cuando el Señor estaba presente, el Señor también tenía luchas en la carne. ¿Cuántos saben esto? Al Señor, cuando empezaba a predicar la palabra, el Señor predicaba y enseñaba. Había gente que le gustaba lo que el Señor enseñaba y había gente que no quería saber nada, no le gustaba la enseñanza, lo querían correr, lo querían sacar a escobazo, a piedrazo, lo querían fulminar al Señor. Y el Señor tenía que recibir todas estas cosas, tenía que recibir maltrato, tenía que recibir que lo estén siempre buscando con dobles intenciones, a ver en dónde si él se equivocaba en algo, para enseguida condenarlo, lo despreciaban, lo vituperaban, la gente que él amaba, la gente a la que él había venido para enseñarles, para edificarles, él recibía, ¿qué recibía de las personas a las que él les estaba dando amor? Recibía rechazo, recibía tantas cosas tremendas al punto de que en un momento, ustedes saben cómo termina la historia, lo llevan a la cruz.
Tremendo. Las personas a las cuales él estaba queriendo bendecir, queriendo guiar, queriendo enseñarles el camino. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Por eso hay muchos que tienen temor de predicar la palabra, por eso hay muchos que les cuesta predicar la palabra porque tienen temor al rechazo, tienen temor a la indiferencia, tienen temor al vituperio, a que lo traten de una manera tan fea, aún inclusive muchas veces familiares. Amén. Al Señor también le tocaba muchas veces atravesar situaciones comprometidas aún con su familia, con sus familiares, con sus hermanos. Estamos hablando de sus hermanos carnales, ¿verdad? Tremendo. Él tenía que estar viviendo situaciones muchas veces hasta incómodas, siendo que él era el rey del universo. ¡Wow! Pero el Señor entendía algo muy claro, Él no daba marcha atrás. Él había venido con un propósito. ¿Cuántos saben que tienen un propósito de parte de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor seguía sirviendo. Qué importante es que vos te determines. Pero déjame decirte, hermano, que el Señor todas sus luchas que atravesó, las atravesó tal cual tal vez vos hoy estás atravesando luchas y atravesás pruebas por causa de la justicia, por causa del reino de Dios. Muchas de las cosas que te sobrevienen, yo no sé si vos has podido alcanzar a darte cuenta, pero muchos de los problemas que te vienen, muchas de las circunstancias que te tocan atravesar, como al Señor le tocó, es por causa de que Dios ha puesto sus ojos en ti y tú le has abierto tu corazón al Señor porque le has dicho, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero edificar tu reino, Señor, yo quiero que tu gloria sea derramada sobre toda la tierra, que toda carne, que toda lengua y nación puedan entender y comprender tu amor y que a través de mi vida tu amor sea manifestado a este mundo. ¡Aleluya! Entonces, se cae de maduro, hermano, que vos y yo vamos a recibir pruebas y luchas. Y que así como los discípulos permanecieron al lado del Señor en las luchas y en las pruebas que el Señor sostuvo, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad, pero ahí los discípulos a veces aflojaban un poco, a veces le daban con todo, pero permanecieron, siguieron adelante. Déjame decirte y quiero ayudarte a que puedas entender que tus luchas, que lo que muchas veces estás atravesando, lo estás atravesando en Cristo, que tus luchas son las luchas de Cristo, que las luchas que vos muchas veces recibís o que atravesás, no es que son tanto directamente por vos, son por causa del reino de los cielos. Que así como Satanás intentaba perjudicar a Cristo en aquel entonces, en su ministerio terrenal, para que los planes de Dios no se lleven a cabo, el enemigo hoy en día trata de frenar la obra de Dios que se está llevando adelante, que Dios quiere obrar a través de tu vida. Tus luchas son las luchas de Cristo. Tus problemas son los problemas del Señor. Tus dificultades son las dificultades que Cristo mismo tiene. Y como decíamos ayer, y cuando una parte del cuerpo se duele, somos un cuerpo con Cristo, Cristo es la cabeza, Cristo está arraigado, Cristo pertenece a la iglesia, pertenecemos a Cristo, somos un cuerpo espiritualmente. Y si alguno de ustedes sufre, el cuerpo sufre, Cristo sufre. Cristo no está ajeno a tus problemas. Ahora, qué interesante, y esta palabra realmente me conmovió y me ayuda, espero que le ayude a usted también a poder entender la victoria. ¿Cuál es nuestra victoria, hermano? Mire, el Señor podría haber dicho en este pasaje, pero ustedes vencieron las luchas, pero yo me manifesté y me glorifiqué y no importa la lucha que ustedes tuvieron, lo derrotamos al diablo y lo vencimos. Pero mire, eso nos hubiese encantado, ¿no? ¿Cuántos hubiesen
dado un gloria a Dios bien fuerte si el Señor hubiese dicho eso. Pero mire, me llamó tanto la atención. Mire lo que el Señor dijo. Dice en el versículo 28, pero ustedes sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes permanecieron conmigo en mis pruebas. No está diciendo específicamente que logramos aquello que queríamos. No está diciendo específicamente que alcanzamos aquello que realmente teníamos el deseo en nuestro corazón. Vencimos, aleluya, se hizo lo que yo quería, gloria a Dios. Cambió, se me dio, lo logré, lo alcancé. No, dice el Señor. El Señor dice simplemente y da gracias y pone como ejemplo de victoria la permanencia, hermano. ¿Está escuchando? La permanencia en mis pruebas. Permanecieron conmigo. Cuando vos tenés una lucha, cuando vos estás atravesando un problema, el reino de Dios está atravesando un problema. ¿Y qué es lo que busca el Señor? ¿Qué es lo que desea el Señor de nosotros? Que permanezcamos, que estemos firmes a su lado, que lo acompañemos en el dolor, en la prueba. Tal vez el Señor no lo pudo cambiar a Anás, a Caifás. Tal vez hubiese sido el deseo de Cristo cuando lo estaban enjuiciando de una manera tan injusta, de una manera tan cruel, de una manera tan perversa. Tal vez el deseo del corazón del Señor hubiese sido que Anás y Caifás se arrepintieran. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ojalá se hubieran arrepentido. Mire, si se hubiesen arrepentido, tal vez hubiesen hecho que muchos se convirtieran en el Sanedrín, que muchos judíos se hubiesen convertido. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Pero no se convirtieron, no se arrepintieron, no salió a lo mejor como el deseo que muchas veces tenemos. A veces vos estás esperando que una situación cambie de una manera. A lo mejor estás diciendo, bueno, Señor, pero si se diera esto, pero si se diera aquello, si fulano cambiara, si mengano cambiara, si el vecino se arrepintiera, si el patrón, si el compañero que me hace la guerra. No sabemos, a veces puede cambiar, gloria a Dios. Pero ¿y si no cambia? ¿Y si no se da aquello que vos estás esperando que se dé? Tu prueba no es solamente tu prueba, es la prueba de Cristo, es la dificultad de Cristo. Cristo también padeció pruebas y a veces las cosas parecía que no salían como Él quisiera. Pero déjame decirte una cosa, a pesar de que las cosas no salgan como nosotros nos gustaría o pensamos que tuvieran que darse, eso no significa que tu vida está en derrota. Eso no significa que el reino de los cielos sufre derrota. Va a haber quienes pertenecen al reino de los cielos y tristemente va a haber quienes no pertenecen al reino de los cielos. Los que pertenecen al reino de los cielos son aquellos que perseveran en las luchas con Cristo, más allá de los resultados visibles, más allá de que se cumplan los deseos de nuestro corazón o no. Para Cristo, la victoria es que vos permanezcas en sus luchas. Tu lucha es la lucha de Cristo. El anhelo del Señor es que vos puedas permanecer sirviendo, que vos no dejes de perder el norte, el valor que vos tenés, lo importante que es que vos sirvas como Cristo vino a servir. Y por último, tantas veces se cuestiona, tantas veces se medita, se piensa, se pone uno a sacar cuentas, ¿vale la pena servir a Cristo? Sí, sabemos que Cristo lo ha dado todo por nosotros,
Pero hay muchas personas que no alcanzan a entender el valor de lo que significa servir, perseverar. Cuánto Dios ama, estima, valora tu sacrificio de permanecer, de seguir adelante, de esforzarte. No podés llegar a darte una idea de cómo Dios lo valora. Bueno, a ver si con estas palabras podemos llegar a comprender un poquitito lo que el Señor valora realmente cuando vos te esforzás y te sacrificás. El Señor dice en el versículo 29, yo pues, esta palabrita pues, quiere decir que aquellos que entienden el valor del servicio, que aquellos que entienden el valor de perseverar en las luchas, en las pruebas, pues, todo esto, mire lo que dice el Señor, dígalo, esto es para mí, dígalo, esto es para mí. Esto es para mí. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comas y bebas a mi mesa en mi reino. Aleluya. ¿Cuántos quieren estar en la mesa del Señor? ¿Cuántos quieren estar en el reino del Señor por toda la eternidad, gozándose, alegrándose? Llegará el tiempo, hermano. Llegará el tiempo, hermano, en que estemos por siempre sentados a la mesa del Señor, alegrándonos, compartiéndonos en comunión, para que bebamos, para que disfrutemos, para que nos gocemos y para que nos sentemos en trono. Va a haber un momento en donde vas a tener por siempre la dignidad, el reconocimiento, el valor, la apreciación correcta, justa de parte de Dios y de parte de todos, y juzgando a las 12 tribus de Israel. Aleluya, aleluya. Cerra tus ojos conmigo, por favor. Cerra tus ojos.